En esta mañana vamos a ver a Martín Lutero y como mencioné la noche anterior, estamos haciendo una conferencia que realmente está orientada a la historia. Se trata de mirar las figuras del pasado, de la historia de la iglesia y beneficiarnos de su ejemplo e incluso beneficiarnos también de sus fracasos y errores. Ambos son importantes, pero como Pastor Darren mencionó anoche, no miramos la historia de la iglesia para adorar a los hombres. Vemos la historia de la iglesia como una ilustración de la verdad, y así en la medida que la vida de Martín Lutero ilustra la verdad de la palabra de Dios en ese grado es beneficioso y edificante. Ese es mi objetivo en esta mañana y he titulado esta enseñanza como el temor delante de Dios sin temor delante de los hombres. Y quiero hacer una pequeña discusión acerca de la vida de Lutero y algunas de las lecciones que aprendemos de eso para poder extraer los principios de la palabra de Dios y cómo su vida, la vida de Lutero, ilustra las verdades bíblicas que son útiles para nosotros. Proverbios 29:25 dice, el temor del hombre pone una trampa, pero el que confía en el Señor prosperará. Hay muchas cosas que podemos decir acerca de Martín Lutero, pero si estás familiarizado con la vida de él, realmente no hay una forma de explicar, aparte de la virtud que tenía. Y esa virtud era el temor de Dios. No puedes explicar a Martín Lutero en virtud de su coeficiencia intelectual, sin embargo, era enorme. Ustedes saben que él vivió en una época que no habían estos exámenes acerca del coeficiente intelectual, pero cuando vemos sus escritos, era un erudito. Podríamos, hay personas que estiman que su coeficiente intelectual era tan elevado como el de Einstein. Simplemente era una persona brillante y no hay mejor explicación de lo que hizo Martín Lutero aparte de la mano de Dios. Dios obró a través de él. Dios lo usó y la pregunta es, nos tenemos que preguntar qué fue lo que lo hizo a él tan útil. ¿Por qué fue Martín Lutero usado por Dios? Y es la respuesta que buscamos en esta mañana, que tiene una importancia increíble. Y afuera de Dios era solo el temor a Dios. Así que oremos. Señor, te damos gracias por esta conferencia. Gracias, Señor, por todos los santos que han servido para llevarnos a este punto. Lo han hecho detrás de bambalinas, Señor, y lo han hecho de maneras profundas. Gracias porque nos han servido para preparar esta conferencia, no solo en la música, en la administración, sino también en la planificación. Y la idea y el beneficio teológico que esta conferencia será, Señor. Oro en esta mañana primero por mi querido amigo y hermano Darren, porque tú nos usas, Señor, más allá de nuestra capacidad. Oro por él y te pido que me ayudes también. Señor, que simplemente lo que diga sea usado en el poder de tu Espíritu para alentar, aclarar tu palabra, animar a los santos y equiparnos en esta mañana en la noción de lo que significa temerte, temblar delante de ti. Señor, oro que las personas que no conocen los detalles de la vida de Martín Lutero, que no solo sea una historia, Señor, pero nos obliga a reflexionar sobriamente y desear realmente preferir la idea de vivir en un estado en el que temblamos delante de ti y nos consume, Señor, con el aterrador pensamiento de ofenderte. Señor, oro que aprendamos eso y seamos refrescados. En tu nombre oramos. Amén. Martín Lutero nació en Eisleben el 10 de noviembre de 1483 y por eso le pusieron el nombre Martín, porque nació el día del Santo Martín. Hans y Margaret eran sus padres. Hans es menor de edad y aunque era propietario de media docena de funciones, también no era rico, pero tenía algunos medios. Hanson, su papá, tenía grandes expectativas bastante altas por su papá, sabiendo que era brillante.
Al ver esto, lo envió a estudiar Derecho en la Universidad de Alemania y todo este tiempo, por supuesto, devotamente católico romano, en virtud de lo que está aprendiendo y cualquier cosa antes de la edad de 21 años sería de una manera muy tradicional como católico romano que oraba a María después de cumplir 21 años, pero hay un momento a los 21 años que cambió su vida y es esta famosa tormenta eléctrica. Regresaba de la Facultad de Derecho a casa y caminando en el bosque estaba esta tormenta eléctrica y cae su caballo y pensaba que él iba a morir y, y ora, pero y grita a la Santa Ana, que era la patrona de los menores. Era una creencia supersticiosa de los romanos católicos y le dijo, si tú me salvas, Santa Ana, yo seré un monje. Y Dios preserva su vida, así que se convierte en monje, así que literalmente abandona la facultad de Derecho y se une al grupo angustiano y pasó los primeros años sin ningún problema de ser aceptado a través del periodo de aprobación, pero casi falla en su primera misa el 2 de mayo de 1507. Nosotros ofrecíamos una recitación también, si ustedes son familiarizados con la teología católica romana. Esto habrá sido en la misa una ofrenda real del cuerpo y de la sangre de Jesucristo. Y la manera en que funciona la Iglesia Católica es que ya sabes, no eres un pastor, no estás pastoreando, eres un sacerdote, por eso estás prestando un sacrificio. Así que cuando te conviertes en un sacerdote, en un arzobispo católico, ahora tienes la capacidad de transformar el vino y el pan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo simplemente por una pronunciación mágica. El corpus se llama del Señor, se convierte en sangre. Y, y miren lo que dice, Lutero decía, ofrecemos el cuerpo y la sangre de Jesucristo en este punto, y al pronunciar estos elementos, era un sacrificio propiciatorio que estaba ofreciendo de una manera que la ira de Dios sería satisfecha por los pecados de las personas. Y luego dice que se daba cuenta que esas palabras estaba estupefacto y aterrorizado. ¿Cómo él iba a hablar delante de la tremenda majestad que es Dios? Y decía, ¿quién soy yo para poder levantar mis manos a la perdón, a la majestad gloriosa de Dios? Y él no podía creer que siendo polvo y ceniza estaba lleno de pecado. ¿Cómo puedo hablar yo? Decía Martín Lutero, al Dios viviente, eterno y verdadero. Y él no conocía el Evangelio todavía y ya tenía un profundo sentido de terror y asombro ante la majestad del Dios vivo. Como un monje, en realidad era un monje bastante bueno. Su propio testimonio es que dice que era un buen monje y mantuvo la regla de orden tan estrictamente que pudo decir que si alguna vez un monje llegaba al cielo por ser monje fue él. Todos mis hermanos, dice Martín Lutero en el monasterio, me conocían, soportían. Si hubiera continuado más tiempo me habría matado con vigilas, oraciones, lecturas y otros trabajos. El jefe del claustro de monjes era un hombre llamado Johannes Staupitz. Lo escuchó en sus confesiones y Staupitz era un hombre místico. Su consejo no limpió realmente la conciencia, porque la conciencia de Lutero le seguía oprimiendo a pesar de seguir de forma meticulosa y casi perfecta el reglamento de confesión. Un biógrafo, Roland Baden, dice que se confesaba con frecuencia, a menudo a diario, hasta por sí 6 horas en una sola ocasión. Quiero decir, no sé qué estaba haciendo esa persona, como si se agotara el tiempo de espera y cada pecado lo confesaba para que fuera absolvido. Lo que la biografía describe es la deducción lógica real de confesar esos pecados de esa manera.
cuando un hombre pecaminoso y su conciencia lo acusa de pecado, saben de que aún son pecadores, sabiendo que han hecho lo malo y han venido de una manera humana, como un medio humano, a tratar de encubrir su culpa, a poder hacer una ofrenda expiatoria por su propio pecado, y eso es imposible. Lutero realmente entendió eso, que 6 horas era demasiado poco. Por lo tanto, dice que debe ser escudriñada la memoria sacada y los motivos sondeados, como en una ayuda. Martín Lutero se arrepentía y volvía a arrepentir de toda su vida, que su confesor estaba diciendo y exclamaba: hombre, Dios no está enojado contigo, tú estás enojado con Dios. ¿No sabes que Dios te manda a tener esperanza? Confesar asiduamente, confesar con certeza, era lo que hacía Martín Lutero, trataba de hacer. Y se sentía abandonado a una desesperanza porque no podía confesarlo y ser perdonado de todo. Y, y la persona que lo escuchaba le decía: esperen que Cristo los perdone, vengan a Él para perdonar. El parricidio, sentía en la antigua palabra, para el asesinato de los padres, blasfemia, adulterio y otras cosas. Lutero comenzó a darse cuenta de que había algo infinitamente más problemático con el hombre. Y lo más importante para él mismo que los pecados, el problema del pecado. El pecado, la diferencia era que en esos momentos detallados de pecado, todos tienen que ser identificados. Y te diste cuenta de que el problema es el pecado, es la causa. Ese es el problema de la naturaleza. Una analogía quiere decir de que no tienes que ver cualquier pequeña postura, cada pequeña, para reconocer y lidiar con esta enfermedad contagiosa y mortal, pero entendiendo y apreciando, todavía creyendo místicamente y supersticiosamente en la confesión, llegó a un callejón sin salida. Los pecados tienen que ser confesados para ser perdonados, y ser confesados tendrían que ser reconocidos y recordados para poderlos articular. Y si no lo reconocen y lo recuerdan, entonces no pueden ser perdonados. Es una situación desesperada para Lutero. ¿Cuál fue la respuesta de Lutero a Dios, que comenzó a aprender de las Escrituras? Si le preguntaras: ¿amas a Dios? Y le dices que ama a Dios, mirando hacia atrás, en esa perspectiva, él decía: yo lo odiaba. Odiaba la soberanía de Dios. Él sabía que Dios era justo, sabía que Dios era perfecto y lo odiaba. Hizo un viaje Lutero a Roma como monje. Pensó que esto le iba a ayudar para ver a Roma y ver la base nodriza del Imperio Romano católico. Y él quería poder ayudar a su abuelo, el cual había muerto. Heiner, su abuelo, estaba en el purgatorio. Le preocupaba esto a Lutero y pensaba de que, por la enseñanza de los católicos, que hay unos pasos que son santos en Roma, en el palacio que fue construido en el tercer siglo, y hoy está cubierto por madera para que no gaste las piedras, y hay agujeros que cortan la madera donde puedes ver las gotas de sangre, donde según ellos Jesús caminó en su juicio. Estos son escalones que están cerca de la catedral de San Juan, y Lutero fue a ese mismo lugar, subió los escalones, y se supone que debes orar en el camino hacia arriba. Se supone que debes decir que nuestro Padre en cada paso, y así lo hizo. Y llega hasta el final. Y según Heiko Overman, este biógrafo, hasta el momento de llegar a la cima, el escepticismo lo superó y dijo: quién sabe si esto es cierto. Ver a Roma en toda su gloria y en todo su esplendor, con todas sus reliquias de misticismo y superstición, era honestamente preocupante para Lutero. Para el momento en que llega al año 1512, estaba dando conferencias en Wittenberg,
obtiene su doctorado y es ordenado al ministerio. Es interesante que a la ordenación de Lutero para el ministerio, él habría tenido que tomar este voto. Yo juro, verdad, era de cuidar la verdad evangélica con toda mi mente. Y luego, al día siguiente, hay debates acerca de estas fechas, pero los mayores eruditos históricos están de acuerdo que en el día siguiente fue ordenado después de haber recibido su doctorado. Fue confirmado su doctorado en divinidad y ahora le permitían a él dedicarse a las escrituras y no a la tradición, como alguien que había podido tener y ser maestro en las instrucciones de la Iglesia Católica y ahora le permiten estudiar las escrituras. Y solo para darte en un paréntesis esta perspectiva, su amigo Andreas Scriber se convirtió en otro luterano famoso en el movimiento evangélico de esa época. Y él dijo, al obtener su doctorado en divinidad, cito, en este momento no había leído las Sagradas Escrituras. Él al terminar su doctorado no había podido leer las Escrituras porque no se lo permitía la Iglesia Católica. Ahora tienes ya 3 niveles académicos en la Iglesia Católica Romana y ya puedes leer las Escrituras. Hasta ahora te lo permiten. Así que él es un doctor en letras y comienza a enseñar el libro de los Salmos y luego el libro de Romanos. En 1515 y 1516 estaba predicando en el libro de Romanos. Y vamos a avanzar rápidamente a través de su vida. Hay algunos puntos donde podemos ir más despacio, especialmente donde tomamos algunas historias importantes de la vida de Lutero. Pero voy a parar acá en el comentario del libro de Romanos, donde él está escribiendo acerca de su enseñanza. Martín Lutero del libro de Romanos dice, por último, por la misericordia de Dios, meditando día y noche, presté atención al contexto de las palabras, decir, en él, y cito en Romanos 1, 16, 17, la justicia de Dios se revela, como está escrito, el que a través de la fe es justo, vivirá. Ahí comencé a entender que la justicia de Dios es aquello por lo cual el justo vive por un don de Dios, es decir, por la fe. Y ese es el significado, que la justicia de Dios se revela por el Evangelio, quiere decir la justicia pasiva con la que Dios, el Dios misericordioso, nos justifica por la fe, como está escrito, el que por la fe es justo vivirá. Hasta este punto, cuando piensas en la justicia de Dios, él odiaba esta frase en Romanos 1, Romanos 3. Cuando miraba la justicia de Dios, la odiaba porque su conciencia lo acusaba y él es justo en condenarlo y por eso odiaba la confesión. Y ahora entiende y tiene claridad que la justicia de Dios se ha revelado en el Evangelio, no en la ley, y que viene solo a través de la justicia de Dios a través de la fe. Y dice esto, aquí sentí que había nacido de nuevo completamente y que había entrado al paraíso mismo a través de puertas abiertas. Aquí se mostró su rostro de fe totalmente diferente de toda la escritura, la cual recorrió, las cuales había aprendido de memoria. Esto no es una exageración. Con un coeficiente intelectual de 210 que era tan alto, la había leído en latín, la había leído en griego, en hebreo, y había leído también alemán. Entonces había podido memorizar las escrituras. Dice Martín Lutero, la palabra más dulce con amor tan grande como el odio que antes tenía, porque en un momento él odiaba la justicia de Dios, a otro momento entender que la justicia de Dios ha sido dada a los pecadores a través de la fe. Y eso le da una nueva perspectiva a esto. ¿Dios hará algo así por un pecador como yo? Entonces, en ese momento que Pablo decía eso, dice Martín Lutero, fui hecho una nueva persona. También podemos poner la conversión de Lutero
en el 1515. Comenzaba a enseñar el libro de los Gálatas en 1516, 1517, la fecha en que muchos podían decir fue el comienzo de la Reforma. Es interesante, muchos eruditos dicen que la Reforma empezó con los 95 tesis. Yo argumentaría que no, que empezó con las 97 tesis. Es interesante si estás familiarizado con la historia de las 95 tesis, que él las clavó Lutero en la puerta de Wittenberg, y su título dice que es en contra de las indulgencias. 95 tesis en contra de la práctica de las indulgencias, que fue el 31 de octubre de 1517. El mes anterior de ese año, en septiembre, escribió 97 tesis llamada Una disputa contra la teología escolástica. Y lo que significa esta teología escolástica, que es un término técnico, quiere decir la teología de la Edad Media, la teología de personas como Tomás de Aquino, Lombardo, los famosos teólogos católicos que marcaban la pauta para la era de la Reforma. Entonces empezó a escribir en contra de eso. ¿Por qué? Probablemente muchos de ustedes, probablemente la mayoría, supongo que han escuchado acerca de las 95, no las 97 tesis. ¿Y por qué las 95 son tan populares? La respuesta, porque las 95 enfrentaron a Roma no por su teología, sino por sus finanzas. Realmente atacó los ingresos de una institución corrupta. Así que regresando al 31 de octubre a septiembre, escucharon un tipo que escribió 97 tesis diciendo, hey, lo que ustedes están diciendo en nuestra iglesia está mal acerca del carácter del hombre, el carácter de Dios, la naturaleza de la gracia y la esencia de la salvación. Lo han tenido mal. Y todos estaban diciendo, ok, eso está bien. En el próximo mes él dice, las indulgencias están mal. Y todos dicen, ¿qué? Tú estás metiéndote en la chequera, en la cartera, en los ingresos. Ahora tenemos grandes problemas. ¿Qué acusación contra la iglesia? E incluso historiadores, si nos imaginamos eso. El ataque a las indulgencias fue la reforma. El ataque a las indulgencias, el ataque a la teología escolástica fue realmente donde empezó la reforma. Pero inclusive a esta temprana edad, pensamos en los escritos de Lutero, quien es, según toda la conjetura razonables, un creyente de 2 años. Así que no era una persona única, perdón, no era una persona particular, era único y era absolutamente fluido en la interpretación errónea de las escrituras y trabajaba de una forma tremenda para la obra de Dios. Es un cristiano de 2 años en esteroides, pero como quiera es un cristiano joven. Así que él escribe contra las indulgencias y escribe contra las enseñanzas de la iglesia sobre la salvación. Él empezaba en la calle correcta, pero no ha llegado ni siquiera al punto adecuado. Solo diré que resumiré esto de esa manera. Recuerden alrededor del 500 aniversario, que sería el 2017, la Reforma, 7 años atrás, había una estación de radio donde yo estaba cerca, estaba pastoreando en una conversación en Florida y había un presidente de un seminario, había un pastor luterano y yo tenía esta conversación en la radio. Así que el pastor luterano le preguntaban la división entre el luteranismo y el catolicismo. Y así que recuerdo que casi me caía de la silla. Realmente me alegro que no estaba grabado en la televisión, porque escuchen lo que decía. Él decía, miren, saben que la división es poco desafortunada entre la iglesia católica y la iglesia evangélica. Siempre o en la reforma, porque siempre hemos pensado en las 95 tesis, pero él decía, en realidad solo hay 6 y 7, los luteranos católicos todavía no están de acuerdo. Y yo pensé, debemos tener una conversación con este hombre. Y es difícil porque solo tienes 17 segundos para un tema y no puedes parar a hablar.
no puedo estar en en este programa radial. Y en mi mente estaba pensando, ignoró el hecho de que Lutero, cuando él va e imprime las indulgencias 4 años atrás, él dice, estaba absorto en la superstición y apenas había comenzado a ver la luz y desearía que todos quemen lo que escribió en los últimos 4 años. Entonces empezó a llamar al Papa el Anticristo a partir del 1520. Y habían 4 años en los que él decía, después de los 95 tesis, después de ver la luz en esos 4 años, decía de que esto ya no es tan importante. Pero cuando él escribió las 95 tesis, él estaba de forma supersticiosa también creyendo que simplemente la Iglesia Católica estaba abusando en algunas cosas, pero podía tener una reforma y que el Papa iba a aceptar esto con brazos abiertos. Y como hablé la última vez, la inocencia de Tyndale, que es muy similar a esta inocencia de Martín Lutero, como Lutero escribiendo en contra del error en 1517 y 1520, y estoy tan feliz por esto, imaginando, hay pastores en Roma que no saben lo que está pasando. Él pensaba de forma muy inocente. 95 tesis pasaron en la víspera de los días de Todos los Santos. El Día de Todos los Santos es noviembre 1. Y sabían el término Halloween viene de la víspera de Todos los Santos. Todos los santos en esa víspera, los que vivían en Wittenberg, sería la oportunidad de entrar a la iglesia del castillo en esta ciudad de Solaxco-Kirka, donde Federico exhibía de forma increíble una colección de reliquias. Y la razón por la que él puso esas tesis es porque en ese día, porque el siguiente día una multitud se iba a aglomerar para ver estas reliquias, estas estatuillas. Hay un catálogo de la colección de Frederick que está ilustrado por Lucas Cranach y dice que en 1509 él poseía 5005 partes o artículos que estaban adheridos a las indulgencias, que si ibas a ver estas estatuillas de Gran 5005, los artículos de colección, era un total de 1443 años fuera del purgatorio. Así que tienes como un cupón 1000 años, 1400 años, 40 fuera del purgatorio, si vas a ver las 5000 diferentes estatuillas. Para el año 1520, dice este historiador, la colección se había amontonado 19,000 estatuillas y 13 huesos, sí, huesos, fragmentos y dientes de santos y apóstoles. Y toda esta gente es bastantes esqueletos, son bastantes esqueletos y el total de lo que había recaudado era como 1520. En el año 1520 era como alrededor de 1,902 años y 270 días fuera del purgatorio. Bueno, en el 1518 en Heidelberg, Martín Lutero fue a una versión agustiana de la conferencia Caminando Dignamente y estaba integrado por esto, perdón, estaba interesado por esto, que era algo como noble. Él es un académico y piensa de que la gracia de Dios les va a ayudar a estos hombres, y él trabaja a través de teologías increíbles y tiene declaraciones en Harvard como esta. Su primera tesis dijo: la ley de Dios es una doctrina saludable a la vida, sin embargo no puede ayudar al hombre a alcanzar la justicia, en lo contrario se lo impide. Simplemente dice eso. Nuestro estándar es tan lejano que no hay hombre que lo pueda obedecer. La tesis número 13 que él hablaba dice que la caída del hombre, el libre albedrío, ha sido solo una palabra ociosa, que si el hombre hace todo lo que puede, sigue pecando mortalmente. Así que el libre albedrío en ese momento era la sustancia de la teología escolástica. Y sí, claro, puede hacer lo que quiera, pero es esclavo de hacer lo que quiere y siempre hace
lo que el pecado desea. La número 18. Es cierto que un hombre debe desesperar completamente de sí mismo para ser capaz de recibir gracia en Cristo. Y nosotros decimos amén. Él ha llegado a ese punto. Ha experimentado la regeneración. Probablemente es un creyente de 3 años cuando predicaba en la disputa de Hattiesburg. Un historiador, Dubiel, dice que sus respuestas fueron cortas pero llenas de la palabra de Dios y excitaron la admiración de sus oyentes. En todos los aspectos era como Erasmo mucho, pero le supera una cosa. Él profesa viramente que Erasmo, contentándose simplemente con insinuar que hay algo único acerca de Lutero, porque él está diciendo evidentemente que la palabra de Dios es la respuesta. Y sí, por supuesto, los alemanes estaban experimentando diferencia de un tipo intelectual. Pero Martín Lutero no quería quitarse en medio, quería estar y decir que la palabra de Dios es la palabra viva de Dios y tiene el poder, el impacto de Dios. Así que hay algunos de ustedes, hermanos, que estuvieron con nosotros el viernes en la mañana en el grupo de los varones, donde hablamos acerca de Calvino, que se mencionó que se fue al exilio de su púlpito en Ginebra durante esos 3 años y hablamos de Estrasburgo, que en esa ciudad, perdón, tenía un amigo que también fue a hablar en la reunión con Martín Lutero en Hattiesburg y él escuchó a Martín Lutero que estaba atacando la teología escolástica y articula el evangelio y ahora se convierte y ahora predica Hattiesburg en su congregación. El resto de la congregación se reforma. Así que cuando Calvino fue a Sturberg, escuchó en la práctica la vida de este otro hombre que había escuchado a Lutero hablar y que había sido convertido. Y Martín Lutero influyó a Harrisburg y Harrisburg influyó a Calvino en su conversión. Estamos ahora en el año 1518. Hay una creciente preocupación de que Lutero está aumentando en su popularidad, está empezando a darse a conocer y ahora le están poniendo atención en el voto agustiano de 1518. En ese año fue llamado Augsburg y Roma ahora está tomando nota de Lutero y les preocupa su influencia. Así que Frederick sabía que era una mala noticia, que podría perder su profesión, y así que lo objeta y dice: tienes este monje que me pide y él enseña en mi universidad y lo está tratando de mantener en Alemania. Así que se reúnen en Augsburg con Martín Lutero. Es interesante porque donde va a Augsburg está predicando y predica un sermón en el 7 de julio acerca de la excomulgación, porque él sabía de que iba a ser expulsado de la comunión católica de la iglesia. Así que finalmente llega a Augsburg el 26 de septiembre, no tiene ninguna protección, la cual era aún peor. 100 años antes, el famoso John Hawkes llegó a Constanza, en norte de Italia, con el mismo derecho de pase seguro y lo mataron. Te prometemos que no tenemos daño. Y llega ahí y ahora le dicen: tú eres un hereje, no tenemos que mantener nuestra promesa, y lo queman. Así que Lutero ni siquiera tenía un derecho para hacer eso y simplemente va. Y miren lo que escribe acerca de esto, son sus propias palabras. Soy como Jeremías, un hombre de conflictos y contiendas, pero cuanto más aumentan las amenazas, más se multiplica mi alegría. Mi esposa y mis hijos están bien provistos. Mis campos, mis casas y mis bienes están en orden. Bueno, no he saltado nada de su biografía. Como ustedes saben, no tenía esposa, ni niños, ni casa. Simplemente está listo.
Ellos, dice Lutero, ya destruyeron mi honor y reputación. Una sola cosa queda, que es mi cuerpo miserable. Dejen que se lo lleve. De este modo acortará mi vida por unas pocas horas. Pero en cuanto a mi alma, no pueden quitarla. El que desea proclamar la palabra de Cristo al mundo debe esperar la muerte en todo momento, porque nuestro esposo es un esposo sangriento para nosotros. En octubre 7 se encuentra a 15 millas de Oxford. Todavía no ha aparecido. Está abrumado por violentos dolores, que estuvo a punto de morir, que los amigos alquilaron un carro en Aspen y se recuperó después de eso unos días, descansó y luego llegó este cardenal Tomás de Bell por 3 días. Tuvieron una entrevista que realmente era una especie de debate y es simplemente interesante. Él empezó a preparar a Lutero con teología católica romana y básicamente es eclipsado por Lutero en el lado de la teología romana católica y les enseña los errores y los autores hasta un punto que él tiene que ir a la biblioteca y decirle traen estas palabras del sexto siglo y Lutero está citando esto palabra por palabra y les dice ustedes no saben lo que creen y se aferra a sus armas y sigue a aferrándose a la palabra de Dios y lo que ha creído. Así que el cardenal decide amenazarlo, que si él no se retracta, le dice, retráctate o no vuelvas más. Así que Lutero hizo eso. En vez de responder, se fue y los dejó. Y dejó al cardenal impactado y conmocionado para siempre y huyó de Oxford. Su vida continúa, acelera con intensidad y agitación. Hay algunas cosas famosas escritas. Me limité a mencionar solo las cosas dirigidas a la nobleza alemana en 1520 en el cautiverio babilónico. En la iglesia también, donde está denunciando la herejía de la iglesia católica y llama al papa el anticristo y comienza su defensa en la escritura, que fue algo muy importante. En 1520 hay una bula papal y está condenando al papa. Le dice, ¿qué va a pasar? No sé. No me interesa. Y él dice, sintiéndose seguro del que está sentado en el cielo, lo ha provisto todo desde la eternidad, al principio lo que intúa y la continuación. Y al final todo este asunto, donde quiera que me alcance, él me conoce, temo no a nada. La hoja del árbol no cae sino en la voluntad de nuestro Padre. Y es poca cosa morir por la palabra, ya que esta palabra se hizo carne por nosotros y murió. Y esto estaba marcado desde el principio, así que él continuó escribiendo. Y recuérdense el próximo año acerca del encuentro en la dieta de gusanos, como se conoce popularmente. Así que fue y defendió la doctrina. Y esto fue algo muy irónico. Y llega a Worms, Germany. Y, y no puedo aguantarme con eso, pero tengo que leerlo. Lo que pasó es que ves en ese lugar el clima de la Reformación. Lutero llega hasta el punto y está siendo interrogado por lo que él ha escrito. Y le dicen que se retracte y no puedo retractarme. Y he hecho errores, sí. Y tienen que probar por la escritura. Y se vuelve en esta conversación de Lutero, dice a Juan A., que estaba interrogando, que miraban ellos su excitación y la distensión a causa de la palabra. Es claramente un aspecto gozoso en estos asuntos. Cristo dijo, no he venido a traer paz, sino la espada, porque he venido a poner al Padre en contra de su Hijo, etc. Por lo tanto, debemos pensar cuán maravilloso y terrible es nuestro Dios y sus consejos, no sea que por casualidad lo que ha intentado revelar contiende y se convierta más bien en un diluvio intolerable de los malos y comenzamos a condenar la palabra de Dios. Nosotros debemos temer a Dios, dice Lutero, y luego mantiene su terreno firme. John Hay comienza a reprender a Lutero por su falta de respeto a la iglesia y su falta de respuesta a las preguntas. Y en un momento literalmente dice esto: si fuera dado que contradice el concilio y el entendimiento común de la iglesia, que ese hombre debe ser vencido por pasajes de la escritura, no tenemos nada que ver con el cristianismo,
que sea cierto o decidido. Esto es absolutamente consistente con la teología católica. No aceptaban la palabra de Dios como autoridad. Si tú tienes la palabra de Dios, no tienes nada seguro, decía este cardenal. Lo único que puedes saber es poner su confianza en hombre. Un hombre, el Papa o muchos concilios. No hay muchas opciones. La única opción de autoridad, según este hombre católico, y Lutero replicó que no podía retratarse nada en contra de su conciencia sin que se probara que sus errores eran errores en las escrituras. Además, Lutero pudo demostrar que los concilios que se han equivocado, los papas se han equivocado y las escrituras no lo han hecho. Así que mantuvo firme y la palabra de Dios fue tan clara para él que no pudo ceder. ¿Qué es lo que pasa con Lutero? Es decir, sobrevive todo ese calvario, corre de regreso al castillo de Wittenberg, se esconde por un año, traduce el Nuevo Testamento a alemán en 11 semanas, vuelve en Wittenberg y predica y enseña y muere en 1546. Y no tengo tiempo para hablar acerca de sus escritos. Escribió 77 volúmenes. ¿Cómo entendemos a Calvino? Solo quedan unos minutos. Tomen sus Biblias, por favor. Vamos a Proverbios 29. Pero quiero que lo miren con tus propios ojos. Proverbios 29, 25. Y Salomón nos recuerda. Lo estoy buscando, denme un segundo. Encontré el versículo no adecuado. Esto es lo que pasa cuando tienes el versículo mal. Estaba en la página equivocada. ¿Y sabes lo que es? Es una nueva Biblia. Sí. El temor del hombre es un lazo. El temblar al hombre es un lazo, pero el que confía en Yahweh estará seguro en lo alto. Cuando temes al hombre, hay una trampa, no hay explicación, no hay explicación para Lutero más que él temía a Dios, confía al Señor y teme al Señor. Piensa en lo que sucede cuando temes al hombre. Si temo al hombre, ¿a qué me refiero cuando hablo acerca del temor del hombre? Moisés con el temor del hombre, lo que dice Salomón, Pablo, estamos hablando de un miedo paralizante en el interior del alma cuando alguien está preocupado y abrumado en lo que las personas piensan. No es solo la dinámica de alguien que está amenazado y tiene miedo de que le van a hacer daño, sí, tal vez, pero aún más consumidos por adulación y su aprecio y aprobación de hombre. Es quien la atención de los hombres lo que buscas de una forma positiva. Si temes a hombre, miren en este lugar, si tú eres una persona que teme a Dios, ¿cuántos objetivos tienes gobernando el punto focal de tu vida? Pensémoslo en los números y pensemos en esto. Bueno, si piensas que esta persona te aprueba o no te aprueba, estarías siendo esquizofrénico. Hay 4 personas a las cuales tienes que agradarles y complacerles y complacerte a ti mismo. Imagínate, yo soy tan voluble que en un segundo tengo 4 diferentes deseos que compiten entre sí. Imagínense vivir tratando de agradar a los hombres y ocuparte de tratar de agradar a las personas. Y preocuparte por lo que las personas piensan de ti es totalmente una trampa que te hace inválido en tu alma. ¿Y qué te puede librar de eso? Lo único que puede librarte es un objetivo, una persona, lo que hizo Martín Lutero, temer a Dios, vivir para Él, para agradarle a Él. Y aunque tuvo errores, su vida lo vivió en esa dirección singular. El miedo del hombre trae un lazo.
Vamos a Juan capítulo 5 y tenemos a Jesús dándonos el mandamiento. ¿Por qué, por qué nos manda a temer a Dios? Los, los impíos, los no creyentes, son esclavos. Noten la frase, buscar la gloria o la alabanza de los hombres. Vamos al verso 39. Jesús dice, ustedes buscan las escrituras porque piensan que ahí está la vida eterna. Son estas las que dan testimonio de mí. Y ustedes no están dispuestos a venir a mí para tener vida. Yo no recibo la gloria del hombre, la alabanza del hombre. Jesús nunca en todo su ministerio, nunca se dio o capituló a la alabanza a los hombres y a los hombres como su audiencia principal. Dice, yo no recibo gloria de los hombres, no me importa lo que las personas piensen de mí por el deseo de la ganancia personal. Y sí, porque Él es amador de las personas, sí les importa porque le ama a ellas, pero no busca su aprobación. Él no busca que la gente lo reciba. Él vivió una vida perfecta en contentamiento, vivió para la alabanza de la gloria de Dios. Verso 41, no recibo gloria a los hombres, pero os conozco que no tenéis el amor de Dios en vosotros. Yo he venido en el nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viene en su propio nombre, a él recibiréis. ¿Cómo podéis creer cuando recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único? Este es un versículo maravilloso, porque acá Jesús está desplegando a una audiencia no creyente. Ustedes saben que yo hablo la verdad de Dios, lo que gobierna lo que yo digo, la manera en que yo vivo, lo que viene de mi boca, lo que gobierna mi ministerio. Estoy hablando de una manera que honra a Dios. Y solo me importa el ser fiel para Él. Estoy dándole a ustedes el mensaje. Sí, si vengo a ustedes buscando mi propia gloria, ustedes lo hubieran aceptado. Jesús habría sido el líder más popular en la historia de la humanidad si Él simplemente hubiera vivido para su propia gloria. ¿Alguna vez has pensado en eso? Si ustedes me hubieran escuchado a mí, si yo buscara la gloria de los hombres, diría Jesús. ¿Qué es lo que está diciendo? La audiencia está buscando la gloria de los hombres. Ellos están buscando que el hombre les dé gloria. Si la audiencia está buscando la gloria de Dios, van a escuchar a Jesucristo. Es lo que está diciendo acá. Así que en el verso 44, ¿cómo podéis creer cuando el Evangelio da la gloria exclusivamente a Dios? Nadie abraza el Evangelio. Es demasiado ofensivo y requiere que te desesperes de ti mismo. La esclavitud al temor del hombre te impedirá inclusive abrazar a Jesucristo de una manera salvadora. El último texto es el texto en Gálatas 2. El miedo, el temor de los hombres es un lazo para los creyentes. Ahora hay un ejemplo negativo, inclusive para los creyentes. Gálatas 2, tenemos esa famosa confrontación donde Pablo está confrontando a Pedro. Vamos en el verso 11. Y Cifas o Pedro, cuando vino a Antioquía, me opuse a su rostro porque era de condenar. ¿Qué es lo que estaba haciendo mal en este escenario? Verso 12, porque antes de venir algunos de parte de Jacobo, él comía con los gentiles, pero cuando vinieron empezó a retraerse y apartarse. ¿Por qué estaba haciendo eso? Porque estaba comprometiendo la verdad. Verso 12, la última frase, porque temía a los de la circuncisión. Y este es un apóstol, Pedro, que ya ha sido restaurado,
que empezó a preocuparse qué es lo que el grupo de los circuncidados van a pensar, y eso atrapó su corazón y literalmente produjo un gran compromiso en el verso 13, donde dice: el resto de los judíos se unieron en la hipocresía, con el resultado que inclusive Bernabé fue arrebatado por su hipocresía. Entonces, si un incrédulo es esclavizado al temor del hombre, ¿qué pasa con una persona? Bueno, pasa que no puede ser salvo, pero un creyente que capitula en el temor del hombre se ve robado de la utilidad, arrebatado del ser útil en las manos del Señor. No pienso que no hay otra explicación por la vida de Martín Lutero, una vida vivida en el miedo, en el temor a Dios. Quiero terminar con un testimonio. Una carta escrita que escribió R. Harman de Kronberg, y escribió hablando de Mateo, acerca de Mateo 10:28: no temas a los hombres que matan al cuerpo, sino teme al que puede matar el alma y el cuerpo y tirarla al infierno. Está diciendo esto, y esta es nuestra exhortación final. Nuestros enemigos nos amenazan, dice Lutero, de muerte si tenían tanta sabiduría como necedad. Por el contrario, nos amenazan con la vida. ¿No sería absurdo un insulto pretender amenazar de muerte a Cristo a los cristianos, que son ellos mismos señores y vencedores de la muerte? Es como si tratar de asustar al hombre ensillándolo en su caballo y ayudándolo a acercarse a su boca. ¿No saben que Cristo ha resucitado entre los muertos? En sus ojos él todavía está acostado en el sepulcro, pero al contrario, está afuera y está vivo. Muchos creen por mí, y los que creen por mí seguirán siendo fieles cuando escuchen. Dios no lo permita. Dios no lo permita, que yo he negado a Jesucristo, pero los verdaderos discípulos no creen en Lutero, sino en Jesucristo. En mí no me importa Lutero, si sea un santo o no, sino Cristo, porque yo no soy el que me predico a mí mismo. Y esa es la vida que resulta del temor a Dios. Señor, te damos gracias por el estudio de Lutero y tu palabra clara, lo que significa temerte a ti y la tragedia de temer a los hombres. Oro que tus hijos, Señor, tus niños, sean animados en tu palabra en este texto, Señor, sabiendo que el temor al hombre es una trampa. Oro, Señor, que seamos alentados. Señor, si hay alguno aquí que vive en el miedo de los hombres, oro que esto los alarme y se sientan asustados de que deben abandonarse a sí mismos y dejar de temer a los hombres, y que deben temerte a ti, Señor. La única esperanza es venir a ti y entender que hay idolatría en sus corazones y aceptarlo, y la razón por la cual temen a los hombres es porque son esclavos del temor de hombre. Señor, y te ruego que les permitan, Señor, darles vida para ver lo pecaminoso que es buscar la gloria de los hombres, la gloria de las criaturas, no la del Creador. Ayúdanos a vivir, Señor. Consúmenos para poder adorarte a ti, Señor. Que demos gloria a tu nombre y te glorifiques en nuestras vidas. En tu nombre oramos. Amén. Para más información sobre esta enseñanza y otros recursos, puede dirigirse a nuestro sitio web cbckaty.org